realmente Dios no obliga a nadie a hacer nada, ¿sí? Y Dios no le había obligado a Ananías y Zafira, hermanos amados, a dar absolutamente toda la ganancia de la herencia o de la heredad que ellos vendieron. Pero simplemente ellos abrieron su boca, ellos simplemente dispusieron darla toda, pero luego dejaron que Satanás venga y tome posesión de su corazón para no solamente sustraer parte del dinero, no. Eso no era el problema más grave fue en tratar de mentirle al Espíritu Santo, dice la palabra, ¿sí? Porque Pedro les dijo, ¿por qué habéis querer mentirle al Espíritu Santo? ¿Sí? Ese es el problema tan grande que hubo, hermanos amados. Mire, que le costó la vida tanto al uno como al otro, bendito sea el Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos ver de eso, hermano? Dios permitió, o Dios, es la voluntad de Dios que Ananías y Zafira muriesen. No, esa no era la voluntad de Dios. Realmente Dios ni siquiera les había pedido un centavo a ellos. Pero la decisión que ellos tomaron, esa decisión los llevaba ¿a qué? A sí mismo a tener que responder por una obligación que ellos mismos habían adquirido. Y ahora la vida del cristiano, hermano. Muchas veces nosotros pensamos que estamos obligados por Dios a hacer todo lo que Dios dice en su palabra. Y que digo obligados por Dios, ¿por qué? Porque ese es el problema, es que la gente dice que Dios lo obliga a uno. Y Dios no nos obliga. Dios dice claramente, he puesto delante de vosotros la maldición y la bendición. He puesto delante de vosotros la muerte y la vida. ¿Y sabe qué le dice Dios al pueblo? Escoge. Pero le sugiere, mire, no le obliga. Le sugiere, dice, escoge la bendición, le dice, escoge la vida, dice, ¿verdad? Dios le sugiere, no les obliga a escoger la vida y la bendición, no, le dice, les da una sugerencia. ¿Por qué? Porque es lo correcto, es lo que Dios quiere, porque si algo Dios quiere para nosotros, es todo lo mejor que nos pueda acontecer en esta vida. Dios no quiere, hermanos amados, nuestro sufrimiento, Dios no quiere la humillación, bendito sea Cristo, ¿sí? Es como nosotros los padres. Nosotros los padres no queremos a que nuestros hijos les pase nada malo, ¿sí? De hecho, cuando yo, personal como padre, cuando a mi hijo o a mi hija le ha pasado algo, a uno de ellos, yo sufro, lloro en silencio delante de Dios, ¿sí? Y clamo a Dios porque no le pase algo peor, bendito sea el Señor. Pero no es que, el padre, ¿verdad?, aprueba que le pasen tantas desgracias a sus hijos. No los aprobamos, porque dentro de nosotros no deseamos eso, ¿sí? Nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos. Imagínense nosotros siendo malos, queremos cosas buenas para nuestros hijos. Imagínense el Dios de los cielos, que su palabra, su accionar, enseña que Él es bueno y que su misericordia es desde la eternidad, dice, y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, dice su palabra, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Y es por eso que, hermanos amados, como le decía, hablar del temor de Dios no es hablar del terror, del pavor que debe tener, ¿no? Hablar del temor de Dios es esa reverencia. Y por qué no decir de ese amor que debemos tener para el único ser que no ha hecho mal contra nosotros, aunque nosotros a Él le hemos hecho mal. Porque Dios no nos ha hecho mal, nosotros le hemos hecho mal a Él, hermanos amados, ¿sí? Y la única forma, hermanos amados, dice la palabra aquí, de poder tener esa vida en abundancia que el Señor Jesús vino a dejar a la tierra y poder, hermanos amados, apartarse, dice, de los lazos de la muerte. Nos habla de ese temor, ¿sí? Ese temor, hermanos amados, bendito sea Cristo, que debe, aleluya, pues llevarnos a nosotros, aleluya, en todo tiempo, Santo. acercarnos más al Dios de los cielos,
¿sí? Acercarnos más y sobre todo acercarnos de la manera correcta, ¿sí? Dios ha prometido cosas maravillosas para nosotros. Y Dios está dispuesto, hermanos amados, a cumplir todos nuestros sueños que sean correctos. Claro, cuidado, va a tener un sueño feo y va a decir que Dios le va a cumplir ese sueño feo. No, ¿sí? Por eso que Dios no quiere sueños feos, mire. Los sueños feos le da cumplimiento a usted mismo, ¿sí? Nosotros mismos le damos cumplimiento a nuestros sueños malos, como la Biblia los conoce como el terror nocturno, aquellas pesadillas que le llaman también, ¿verdad? Somos nosotros, ¿sabe? Esos terrores nocturnos, esos sueños malos, como el deseo de hacer cosas que no son convenientes para nuestra vida humana, ni tampoco son convenientes para nuestra salvación, ¿sí? Esos son los sueños feos, los malos, ¿sí? De los cuales Dios no quisiera jamás que pasemos por ellos. Pero lamentablemente a veces tenemos que pasar. Ahora, ¿cuándo empezamos a pasar esos sueños malos? ¿Cuándo es que empieza, hermanos amados, a venirnos estas desgracias? Es cuando dice la palabra, cuando nosotros nos alejamos del temor de Dios, ¿sí? Porque como ustedes ven que lo único que puede apartarnos, dice, de los lazos de la muerte, es el temor hacia Dios, ¿sí? Y por eso que en el libro de Hebreos nos manda a nosotros, hermanos amados, en primera instancia, en capítulo 2, desde el verso 1 nos manda a tener, hermanos amados, una diligencia, aleluya, por mantenernos dentro de ese temor de Dios. Dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 2, bendito sea el Señor. ¿No dice ahí? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:1, ¿verdad? Que nos deslicemos, dice. Hermanos amados, nosotros estamos en un constante peligro en esta tierra. ¿Sabe? Entre el sabio y el necio, basta que el sabio tome una mala decisión y será contado como necio. Y entre el necio y el sabio, basta que el necio tome una buena decisión para convertirse en sabio, ¿sí? Entre usted y su salvación, ¿verdad? Basta que nosotros tomemos una mala decisión para perder nuestra salvación, ¿sí? Mire, ¿cuántas personas hoy en día, hermanos amados, no hablamos de los que están vivos, de las personas que ya han perecido? Mire, que tomaron una mala decisión, a veces hasta antes de morir, las personas toman malas decisiones, ¿sí? A veces antes de morir, un día o 2 días antes de morir, y a veces hasta en el momento de la muerte, toman malas decisiones que los condenarán por toda la eternidad. Por ejemplo, mire, hay personas a las que Dios le da oportunidad de que antes de morir se les predique su palabra. Aún en el hecho de la muerte, se les predica la palabra. Y sabe que esta persona, aún en ese momento, cuando está en el hecho de muerte, él rechaza la gracia de Dios, ¿sí? ¿Y cuándo se va a lamentar? Una vez que cierra sus ojos y se encuentra en el lugar de tormento, ¿sí? Se va a lamentar por toda la eternidad, pero será demasiado tarde, ¿sí? Y es por eso que el apóstol o el escritor a los hebreos nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nosotros estamos en un constante deslizadero. Mire, a cada segundo de nuestra vida, hermano, ¿sí? Un hombre va por la calle siendo cristiano, se le puede presentar a alguna persona, hermanos amados, a darle una propuesta indecente. Y si este no está, escúcheme, si no está con diligencia buscando las cosas del Señor, puede tranquilamente caer en un pecado, ¿sí? Porque nosotros por sí mismos no podemos vencer al pecado. Lo único que nos hará vencer al pecado es el temor de Dios. Santo. Proverbios 16, verso 6 dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, ¿sí? Hermanos, no hay otra arma que nosotros podamos usar contra el pecado, escúchenme, ¿sí? No hay otra arma.
La emoción no nos liberta del pecado. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo conozco de gente que es muy emocionalista. A veces hay personas que quieren conquistar a todo el mundo cuando recién aceptaron a Cristo. ¿Sí? Yo conozco de uno que dice, el Señor nos dijo a nosotros, habían 3 personas, dice, nos dijo que nosotros somos los que vamos a revolucionar la troncal con el Evangelio de Cristo. No pasó ni un mes que ya no estaba en la iglesia donde le habían profetizado, supuestamente, ya estaba en otra congregación y estaba amargado contra el pastor de donde había estado antes. Mire, han pasado años y esa persona sigue aparentemente dentro del Evangelio, pero no está dentro de Cristo, porque está viviendo la vida cristiana a su modo, como a él le viene en gana. Tiene unas ideologías tremendas acerca de que se va al cielo y que incluso él habla de santidad, pero que en realidad ni siquiera sabe lo que es santidad, ¿sí? Lo que él sabe es acusar y condenar a los demás, no sabe de santidad, ¿sí? No tiene temor de Dios al hablar incluso de los ministros del Señor, cuando la Biblia dice, no acuses al siervo delante de su Señor, no sea que el siervo te maldiga, dice, ¿sí? Mire, ¿cuántas personas hoy en día no tienen temor de Dios hablando de los siervos de Dios? ¿Sí? Entre un impío y un hombre de Dios, la gente prefiere al impío, ¿sí? Eso estamos viviendo en estos tiempos. Eso implica que muchos de nosotros estamos perdiendo el temor de Dios, ¿sí? Estamos perdiendo el temor de Dios, hermanos amados. Como dije hace años, siempre vi la gran tristeza de un joven que después de que lo pusimos como en alto en una congregación, menospreciaba a su pastor, mire, lo menospreciaba y le daba cavidad a otras personas que a él también lo menospreciaba. Pero así estaba la vida de él, porque había perdido el temor de Dios y ya el respeto a su pastor no era más que una historia pasada, bendito es el Señor. Mire, y el apóstol, el escritor a los hebreos nos dice que lo que más diligencia debemos poner es en las cosas que hemos oído. ¿Las cosas que hemos oído de quién? Las cosas del Señor, ¿sí? Mire que el Señor, yo estaba viendo y justamente ese día cuando estábamos allá en Gualaquiza, recordaba esta parte de la Biblia que dice, el Señor dijo, id y haced discípulos, bautízales, pero luego dice algo, y enséñales todas las cosas que yo os he mandado. Las cosas que manda ¿quién? El Señor Jesucristo. Mire, pero hoy en día, ¿qué enseña la mayoría de gente? No es las que el Señor nos manda a guardar, sino las que cada quien cree que debe guardar. Esta sí la guardo, esta no la guardo, ¿verdad? Esto sí acepto de la Biblia y lo de acá no acepto de la Biblia. ¿Y por qué? Porque no se está enseñando que guarden las cosas que el Señor Jesucristo mandó. Mira, hay gente que no quiere perdonar a su prójimo. Y una de las cosas que el Señor mandó es que debemos perdonarnos los unos a los otros, ¿sí? Santo. Otra cosa, que hay gente que no quiere sufrir el agravio por seguir a Cristo. Y lo vemos en 2 formas. Hoy en día tal vez ya no lo vemos como antes, ¿verdad? Que hablamos de los tiempos de la Edad Media, donde a los cristianos los martirizaban, los colgaban, los descuartizaban, ¿verdad? Y mucha gente negaba a Jesús porque la tortura era tremenda. Pero hoy es diferente. Hoy es diferente la tortura que reciben los cristianos. ¿Sabes cuál es la tortura de hoy? Ya no nos descuartizan, ¿verdad? Ya no nos encierran en calabozos, ¿sabes? No nos encierran, pero ahora voluntariamente nosotros nos encerramos muchas veces, ¿sí? Voluntariamente nos encerramos en calabozos, ¿sí? Porque hoy en día, hermanos amados, no queremos sufrir, ¿qué cosa?
no queremos sufrir lo que es vivir por fe. ¿Sí? La gente hoy no quiere vivir por fe, porque vivir por fe realmente representa una vida de lucha, una vida hasta de afrenta. ¿Sabe, hermanos amados? Yo les digo así, cuando la gente a uno lo ha visto muchas veces dentro de nuestras propias casas, donde dice, usted está perdiendo el tiempo. ¿Qué saca con andar predicando el evangelio? ¿Qué saca? ¿Qué gana? Dice la gente. Mire, hablando de los nuestros, de los propios, ¿sí? Porque esa es una afrenta, hermanos amados, por vivir por fe, ¿sí? Y el Señor dijo que en los últimos días, ¿qué dice la palabra? ¿Hallaría fe el Hijo del Hombre en la tierra? Hoy en día vemos que la fe, hermanos, en el creyente está menguando, bendito sea el Señor. Está menguando porque la gente hoy quiere, hermanos amados, dinero. La gente hoy quiere placer. La gente quiere hoy en día sentir las cosas de este mundo. Cuando la fe es negarnos a los placeres, negarnos a este mundo. ¿Por qué nos negamos? Porque como decíamos al principio, nosotros no esperamos cosas de este mundo, sino que esperamos la vida eterna. ¿Sí? No estamos esperando ganarnos la lotería, hermano. O bueno, no sé usted. Pero en cuanto a mí, yo no estoy esperando ganarme la lotería. Yo estoy, hermanos amados, así le digo, 100% preocupado de que mi nombre siga inscrito en el libro de la vida. De eso me preocupa. Oiga, no me preocupa si hoy tengo que comer y mañana no tenga que comer. ¿Sí? Porque hay gente que no come 3, 4 días y no se muere. ¿Sí? Pero hay gente que por un día no comer palabra de Dios se muere. ¿Sí? La Biblia dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, nosotros nos damos cuenta, hermanos amados, que el creyente, muchos han perdido la fe. ¿Sí? Otros siguen con una fe, pero una fe rara. ¿Sí? Una fe rara, le digo, hermanos amados. Una fe que no es precisamente con la cual nosotros nos debemos edificar, pero hay gente que está edificado con una fe completamente vana. Ya lo vamos a ir viendo por ahí. Amén. Entonces dice, hermanos amados, que debemos tener más diligencia a las cosas que hemos oído para no deslizarnos. Y luego nos dice, hay una advertencia, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que la oyeron? ¿Sí? Miren, mis amados hermanos, algo que nos debe de preocupar, y el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación, hermano. Que así como, hermanos amados, tenemos nuestros quehaceres diarios, recordemos también que tenemos otra vida que atender. Y que es la que en primer lugar debemos atender, nuestra vida espiritual. Mire, antes de levantarnos, hermanos amados, para ir a hacer el desayuno, deberíamos pensar en poner nuestras vidas en manos de Dios. Que hoy en día la mayoría de nosotros no lo hace. ¿Sí? La mayoría de nosotros deja planificado todo lo que va a hacer al día siguiente. Pero en la parte terrenal y en la parte espiritual no hemos planificado absolutamente nada. ¿Sí? Mire, el creyente tiene que entender que si usted pierde el temor de Dios, usted va a ser como cualquier ser humano pecador no arrepentido. ¿Sí? Si yo pierdo el temor de Dios, voy a ser igual que cualquier ser humano no arrepentido. Y usted sabe qué pasa si no nos hemos arrepentido. No entraremos en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces nos dice ahí claramente que, hermanos amados, nos vamos a escapar porque, mire, hay mucha gente, escúcheme, falsos profetas y falsos maestros que dicen, no, ya aceptaste a Cristo, no importa cómo vivas, igual.
tú te vas a salvar porque tú ya aceptaste a Cristo. No, hemos aceptado a Cristo, pero si no permanecemos en Él, la palabra de Dios dice que no podremos entrar en el reino de los cielos. De hecho, la Biblia dice, si alguien no tiene la doctrina de Cristo, dice, este no tiene ni al Padre ni al Hijo. ¿Sí? Si no tenemos la doctrina de Cristo, no es la doctrina nuestra, hermano. Hoy cada uno tiene su propia doctrina, pero no es así como debemos vivir la vida cristiana. ¿Sí? Tenemos que tener la doctrina del Señor Jesucristo. Mire la doctrina de Cristo. Cuando Él estuvo en esta tierra, ustedes conocen más por película que por la Biblia, porque eso es otro problema. La gente ya no lee casi la Biblia. Entonces ven las películas, pero por lo menos digamos que por ahí el diablo les permite ver algo de la Biblia en las películas, si es que se los permite. Miren, ahí muestran ciertas cosas, hermanos amados, que están en la Biblia. Y por ellas hablamos de que Jesucristo anduvo haciendo milagros, señales, prodigios. Pero también Jesucristo se guardaba para su Padre. ¿Sí? Jesucristo mantenía la comunión íntima con el Padre. Jesús nunca la dejó. Escúcheme bien esto. Nunca dejó Cristo. Aunque Cristo vino a la tierra y el Padre quedó en el cielo, nunca se desconectaron. ¿Sí? Ellos prevalecieron. Y la razón, Jesús dice por qué causa Él no se despegaba del Padre. Porque Él estaba en un cuerpo como usted y yo. Santo. ¿Sí? Y como este cuerpo, hermanos amados, por naturaleza le encanta el pecado, Jesús tenía, escúcheme, así Jesús tenía que cuidarse de no fallar en el propósito para el cual Dios lo había enviado a la tierra. Eso está está en Hebreos mismo, en el capítulo 5, en el verso 7. Porque Cristo, aleluya, tenía que tener esa comunión con el Padre. Ahí dice, Hebreos 5, 7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. ¿Sí ven? ¿Por qué Cristo tenía que tener, hermanos amados, esa conexión y no despegarse? Porque el único que podía librarle de caer en pecado, ¿verdad? Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Santo. Es el mismo Padre Celestial. Y mire, y no era cualquier comunión como nosotros a veces, hermano, hacemos un culto y en el culto pasamos hasta desconectados, hasta de entre nosotros mismos. Aleluya. El Cristo de la gloria dice que ofrecía ruegos, súplica, hermano. O sea, su oración no era, Señor, te doy gracias por esto, y que sí, que Padre, que yo quiero una lavadora nueva, que quiero una refrigeradora nueva. No era eso. Me imagino que la oración de Jesús era prácticamente como la del publicano, hermano. Padre, sé propicio a mí. Claro, él no estaba en pecado, pero él decía, sé propicio. ¿Sí? Padre, ten misericordia, porque Cristo sentía los estragos de esta carne pecaminosa, hermanos amados. Y por eso él dice que rogaba, suplicaba, y mire, dice con gran clamor y hasta lágrimas. ¿Cuántos cristianos ahora lloran orando? ¿Ah? Ahora lloran porque no le dan lo que quieren. Lloran porque no le dejan de hacer culto. Por eso lloran. No lloran para que les hagan culto, sino para que no les hagan culto. Porque a mí me ha tocado, pastor, y otra vez culto. Hay gente, pastor, hoy no hagamos culto. Esa gente llora por eso, hermano. Mire, hay que mandarlo al tiempo de los profetas, donde solamente de repente aparecía el Espíritu Santo a hablarles. Y esa gente quería que les hable Dios. Mire. Entonces vemos, hermanos amados, Cristo tenía un temor que lo apartaba de la muerte, ¿sí? Lágrimas y clamor, súplicas, ruegos, bendito sea el Señor. Y dice que fue oído a causa de qué. Mire lo que dice la palabra. ¿A causa de qué fue oído Cristo? ¿Ah? Sí, temor, y no cualquier temor, temor reverente, dice, mire.
Jesús hasta en el hablar tenía temor, escúcheme, hasta en el hablar. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba con temor y decía el que me envió, el Padre, ¿verdad? Él no está, yo soy fulano de tal, ni nada. Porque hay gente que habla así, hermano, hay gente que habla toda guasa, hay gente que aún salió de, ¿cómo se dice?, de las pandillas, de las mafias, y cuando vienen a Cristo siguen hablando igual. No tienen temor para hablar, bendito sea el Señor. Hay cristianos que hablan palabras deshonestas sin temor alguno. Mire, y Jesús siendo el mismo Hijo de Dios, mire, nos da tremendo ejemplo, tremenda lección, que no es de llevar la vida cristiana, hermano, así por así, ¿verdad? Que tiene que ser con un temor reverente. Y nos dice también ahí mismo en Hebreos, bendito sea el Señor. Si ustedes abren, aleluya, en el capítulo 12, bendito sea el Señor. Ayúdense con la Biblia, hermano. Ábranla, muevan, hagan algo para que el diablo no les robe la bendición, porque créanlo que el diablo en estos momentos está tratando de que usted no reciba nada. ¿Sí? Hebreos 12, 28, mire lo que dice, y esta bendición tremenda que el Padre nos ha dado. Dice ahí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Mire la recomendación que nos da el escritor. Ya que hemos sido favorecidos, sirvamos mediante agradecimiento. ¿Y qué nos sigue diciendo ahí? Bendito sea el Señor. Dice, y sirvamos a Dios, dice, agradándole. Tenemos que hacer lo mismo que el Cristo de la gloria, que fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. ¿Y qué nos dice la Escritura a nosotros? Que también agrademos al Padre Celestial con temor reverente, hermanos amados, ¿sí? Miren, yo le decía antes, hay gente que cuando escucha el himno nacional de una se pone de pie y los más patriotas se ponen la mano en el pecho y empiezan a cantar el himno nacional. Pero ¿qué sucede cuando está la lectura bíblica? ¿Qué sucede cuando está la prédica? ¿Quién se pone la mano en el pecho y concientiza que lo que está recibiendo es palabras de vida eterna? Oiga, si no los dejan sentar, se enojan. Oiga, yo he dicho, a veces digo, ¿por qué no hacen las campañas y que la gente esté de pie? No, si no está en una silla bien cómoda, no puede. Pero qué desatendido eso. Imagínense la gente que buscaba al Señor Jesús en los desiertos, en las montañas. Ahí, hermano, una piedra por ahí haber sido el asiento de algunos para escuchar la palabra de Dios. Mire, y mientras ellos estaban parados, Jesucristo estaba sentado. Ahora es diferente. El pueblo está sentadito escuchando la palabra de Dios. ¿Saben que han cambiado las cosas? El pueblo sentadito, y por eso es que no se les queda nada, porque están sentados adormecidos, se les duerme el cerebro. Mire, deberían estar de pie. El himno nacional, cuando nos sacamos la mano del pecho y todo lo demás, cuando ya se termina el himno nacional. Acá nada, acá antes que empiece el himno nacional de Cristo, ya la gente está sentadita, cómoda, automáticamente. Mire. Entonces nos dice que, hermanos amados, hay que servir a Dios mediante gratitud, agradándole con temor reverente, ¿sí? Es lo que se está perdiendo hoy en día. No hay reverencia, hermanos amados. ¿Y por qué no hay reverencia? Porque no hay temor. Mire, entonces tenemos que ser sabios. Algo que las escrituras nos hablan, hermano, que la fe nuestra no debe ser cualquier fe. ¿Sí? Por ejemplo, ya le digo, mucha gente dice, yo sí le creo a Dios, así que yo voy a orar. Si mi familia está enferma, yo voy a orar, voy a clamar. Pero su fe es una fe de oportunistas, que cuando tiene problemas, ahí cree al Señor. Pero cuando no tiene ninguna dificultad, ahí ni se acuerda de Dios. ¿Sí?
La fe que nosotros debemos tener está en el libro de Judas. Vamos al libro de Judas. En el versículo 20 y 21. Judas, versículo 20 y 21. Recuerda que tiene un solo capítulo, no tiene más. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Judas nos dice cuál es la fe que debemos tener. Amén. Dice ahí, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra, ¿qué cosa dice? ¿Cómo debe ser nuestra fe? Ah, ni siquiera dice santa, dice santísima fe. ¿Orando en qué? En el Espíritu Santo, no es en el espíritu de la carne, ni en el espíritu de los deleites. Judas 1:20, tiene un solo capítulo, ¿verdad? Dice, le vuelvo a repetir, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y el verso 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Imagínense lo que decíamos antes. ¿Para qué estamos esperando? Vida eterna, ¿no? Hermano, nuestra fe no debe ser esa fe de esos sabidos de la calle, ¿me entiende? Ah, yo sí tengo fe que hoy día voy a vender todo. El flaquito me va a ayudar a vender todo el cajón de helado. ¿Cuántos cristianos no hayan así hoy en día, hermano? Ya no solamente la gente del mundo. Cristianos que no oran, que no lee la Biblia. Cristianos que no se guarda para Dios. Cristianos, hermanos amados, que no congrega. Pero usted véalo hablar de fe. Es tremendo. Pero es una fe solamente de un mundano, hermanos amados. Porque aquí la Biblia dice, vuestra santísima fe. Y nosotros, hermanos amados, la Biblia dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no tenemos santidad, hermano. La santidad solamente está cuando usted y yo estamos en plena comunión con el Dios de los cielos. Porque cuando no tenemos comunión con Dios, ¿sabe quién está? Nuestra carne está vivita, deseando, hermanos amados, todo lo malo, todo lo perverso que pueda haber en esta tierra. ¿Sí? Mire. Entonces es nuestra santísima fe sobre la cual debemos estar, dice, edificándonos cada día. Hermanos amados, todos los días, amén. Tener ese cuidado maravilloso, ¿sí? Guardarnos para Dios, ¿sí? Ahora, el último texto bíblico que les voy a dar. Yo sé que, aleluya, pues, a veces el tiempo también a veces es tedioso para algunos. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. El mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Alabado sea el Señor, que es parte de la iglesia que se está viviendo en estos tiempos. Aleluya. ¿Ya tienen ahí? Dice en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de la vida, ¿verdad? Y confesaré su nombre y delante de sus ángeles. Mis hermanos amados, ya para cerrar esto, debemos entender, no es simplemente haber iniciado la carrera, ¿sí? Debemos vencer, debemos terminar la carrera para poder, hermanos amados, declararnos completamente vencedores. ¿Sí? Hay que terminar la carrera, porque si no terminamos la carrera, ¿qué dice ahí? Puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida. ¿Sí? Y usted sabe qué sucede con los que no están dentro del libro de la vida, ¿verdad? Apocalipsis 20 dice, hermanos amados, que los que no se hallaron en Cristo en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. ¿Sí? No es que diga, yo ya acepté a Cristo y soy salvo, siempre salvo, hermano. Esa es una doctrina satánica, ¿sí? En la cual te dice, no te guardes para Dios, no vivas para Dios, simplemente ya aceptaste a Cristo, eso es todo. No, hermanos amados, ¿sí? Hay que preocuparnos, como dice la Biblia. Hay que guardarnos y sobre todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. El que permaneciera hasta el fin, ese será salvo, ¿sí? Ese será salvo. Y aquí Él nos lo repite, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas.
y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que si dice que si no vencemos, nuestro nombre sería borrado del libro de la vida, ¿sí? Entonces batallemos, hermano. Yo sé que no es sencillo, nada en la vida es sencillo, y peor es guardarnos para Cristo y mantener nuestra salvación hasta que Cristo venga. No va a ser sencillo, hermano, pero le tengo las buenas noticias. El Señor Jesús dijo, si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho, dice. Lo otro que también dice la Biblia, que el que empezó la obra, ¿qué pasa con que el que empezó la obra? A ver, ¿cuántos se han escuchado ese versículo? ¿Ah? ¿Qué va a suceder, hermanos amados? ¿Ah? ¿Qué sucede con el que empieza la obra en nosotros? La Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo a Tesalonicenses que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Él mismo nos puede santificar, dice, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Hermanos amados, y Él es fiel para podernos mantener. Así que no nos apartemos de Jesucristo. Escúchenme. Usted, yo siempre he dicho, puede apartarse de todo en esta vida, pero menos de Jesús. ¿Sí? Usted puede dejar todo de esta vida, pero no deja a Cristo. Porque el que deja a Cristo, deja la vida y estaría completamente destruido. Recuerde que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar. ¿Sí? Tenga confianza. Tal vez en su corazoncito ya no sienta muchas cosas. Dice la Biblia, el libro de Juan dice, que si nuestro corazón no nos redarguye, dice, tengamos confianza. Mayor es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es mayor que nuestros sentimientos? ¿Ah? Mantengámonos firmes, hermano. Y si no puede, mire lo que hace el Señor Jesús. Fue oído a causa de su temor reverente. Él vino, suplicó, rogó, ¿verdad? Con lágrimas en el espíritu. Y con temor, ¿verdad? Y temblor. Hermano, si usted ve que no puede, si usted ve que las cosas como que parece que se van a salir del lugar, clame a Dios, porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Póngase de pie.